Glosario de términos topográficos. Primeramente conoceremos el significado de glosario. Un glosario es una recopilación de definiciones o otras explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema, ordenada de forma alfabética. Topografía. Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen como objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno. Letra A. Acera. Parte lateral de la calle u otra vía pública, pavimentada y ligeramente más elevada que la calzada, destinada al paso de peatones. Ángulo. Porción indefinida de plano, limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. Alineación. Se define como la línea trazada y medida entre dos puntos fijos sobre la superficie terrestre, que se materializan mediante jalones y estacas. Área. Es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas como unidades de medida denominadas unidades de superficie. Letra B. Batimetría. Concepto de técnicas para la medición de las profundidades del mar, los ríos, etc. Y el estudio de la distribución de las plantas y animales en sus diversas capas o zonas. Brocal. Es el pretil o parapeto sólido que, por seguridad y utilidad, rodea un pozo a nivel de superficie. Brújula Brunton, también conocida como brújula de geólogo o tránsito de bolsillo Brunton. Es un tipo de brújula de precisión hecha originalmente por la compañía Brunton. El instrumento fue patentado en 1894 por un geólogo canadiense llamado David Brunton. Este instrumento posee una aguja imantada que se dispone en la dirección de las líneas de magnetismo natural de la Tierra. Letra C. Catenaria. Es una curva ideal que representa físicamente la curva generada por una cadena, cuerda o cable sin rigidez funcional, suspendida de sus dos extremos y sometida a un campo gravitatorio uniforme. Catastral. Es definido como una herramienta para procurar y garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación jurídica y valor económico. Calzada. Se denomina calzada a la parte de la calle o de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto número de carriles. Cota. Número que en los mapas cumple la función de indicar la altura de un punto sobre el nivel del mar y sobre otro plano de nivel. Cota rasante. Es la cota de la explanada proyectada, que normalmente no coincide con la cota del terreno, por lo que habrá que realizar trabajos de desmonte o terraplén. Cota de trabajo. Es la línea teórica que se proyecta en el espacio por una obra lineal, concretamente en un trazado viario. Letra D. Declinación magnética. La declinación magnética en un punto de la Tierra es el ángulo comprendido entre el norte magnético local y el norte verdadero. En otras palabras, es la diferencia entre el norte geográfico y el indicado por una brújula. Distanciómetro. Es un instrumento electrónico de medición que calcula la distancia desde el dispositivo hasta el siguiente punto al que se apunte con el mismo. Existen dos tipos de acuerdo a su método de medición, sónicos y por láser. Los primeros utilizan ultrasonido para calcular la distancia y los segundos un rayo láser visible. Drones. Vehículos sin tripulación, reutilizables, capaz de mantener de manera autónoma
y un nivel de vuelo controlado y sostenido, propulsado por un motor de explosión eléctrico y de reacción. Letra E. Escala. Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales. Stack. Palo con punta en un extremo para que pueda ser clavado, utilizando la topografía para marcar puntos. Estación total. Se denomina estación total un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Escuadra de topógrafo. Constaba de 4 alidadas, con que se podían señalar en el terreno alineaciones en ángulos rectos y semirrectos. Letra F. Fotogrametría. Técnica para obtener mapas y planos de grandes extensiones de terreno por medio de la fotografía aérea. Letra G. Geodesia. Determina de forma matemática la figura y magnitud de la Tierra o de gran parte de ella, y se ocupa de construir los mapas correspondientes. Geoide. Forma teórica de la Tierra determinada por la geodesia, en la cual se toma como superficie teórica el nivel medio de los mares. GPS. Permite determinar en toda la Tierra la posición de cualquier objeto en una precisión de hasta centímetros, aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. Global Mapper. Aplicación que combina una gama completa de herramientas de tratamiento de datos espaciales con acceso a una variedad sin precedentes de formatos de datos. Google Earth. Programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiples cartografías con base en la fotografía satelital. Letra H. Hito topográfico. Punto topográfico de referencia sobre un objeto cuya elevación es conocida, desde la cual se puede determinar otras elevaciones. Letra I. Inclinación. Ángulo entre el plano de la órbita de un cuerpo y algún plano de referencia, por ejemplo, el plano ecuatorial. Letra J. Jalón. Accesorio para realizar mediciones con instrumentos topográficos. Letra L. Latitud. Distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos sobre los meridianos. Longitud. Determina la distancia que hay entre dos puntos. Longitud geodésica. Medida que en cartografía expresa la distancia angular entre un punto dado de la superficie terrestre y el meridiano, que se toma como grado cero. Linderos. Línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno, una finca, una región, etc. y los separa de otros. Libreta de campo. Herramienta usada por investigadores de varias áreas para hacer anotaciones cuando ejecutan trabajos de campo. Letra M. Mapa. Es una representación geográfica de la Tierra o de parte de ella sobre una superficie plana de acuerdo con una escala. Magnitud. Cantidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Mira.
Es una regla graduada que permite mediante un nivel topográfico medir desniveles, es decir, diferencias de altura. Meridiano. Son las semicircunferencias máximas imaginarias del globo terrestre que pasan por los polos norte y sur. Letra N. Nivel de mano. Es un instrumento de medición utilizado para determinar los ángulos de un elemento. Nivel de ingeniero. Es un instrumento que tiene como finalidad la de medir desniveles entre puntos que se hallan a distintas alturas, aunque también se puede usar para comprobar, por ejemplo, que dos puntos se encuentren a la misma altura. Norte geográfico. También conocido como norte verdadero, es el que se usa como eje de giro imaginario para su movimiento de rotación. Por lo tanto, no coincide con el norte magnético. Podemos reconocer este punto en el cielo buscando la estrella polar. Norte magnético. Es la dirección que señala la aguja imantada de una brújula a la del polo norte magnético, dirección que no coincide con la del polo norte geográfico, excepto en los puntos del hemisferio norte, situados en el mismo meridiano que el norte magnético. Nivel de Abney. Es un instrumento topográfico que consta de un nivel de burbuja y un tubo de observación, que se utiliza para medir el ángulo de inclinación de una línea desde el observador a otro punto. Nivelación. Es un proceso de medición de elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie de la Tierra, entendiéndose por elevación o altitud a la distancia vertical medida desde una superficie de referencia hasta el punto considerado. Letra O. Odómetro. Es un instrumento de medición que calcula la distancia total o parcial recorrida por un objeto o cosa. En la unidad de longitud a la cual ha sido configurado, su uso se ha generalizado debido a la necesidad de conocer distancias. Letra P. Paralelo. Los paralelos son unas líneas imaginarias circulares que se utilizan en las coordenadas geográficas para determinar la latitud de un lugar, es decir, qué tan lejos se encuentra en ese punto del ecuador. La latitud va del grado 0, que es el ecuador, a 90 grados polos y puede ser el norte o sur. Pendiente. Es un declive del terreno de la inclinación respecto al horizontal de una vertiente. Los procesos de modelado de las vertientes dependen de la inclinación de estas y una pendiente límite, a partir de la cual se superan las fuerzas del rozamiento que retienen a los materiales resueltos a las vertientes. Perfil longitudinal. Es la representación gráfica del corte que produce en el terreno el plano vertical que contiene el eje de una obra lineal. En este perfil se relaciona altimétricamente la rasante o línea teórica que se quiere conseguir con la traza o línea real del terreno. Plano o mapa cartográfico. Son una serie de dibujos que muestran las principales características físicas del terreno, tales como edificios, cercas, caminos, ríos, lagos y bosques, así como las diferencias de altura que existen entre los accidentes de la Tierra, tales como valles y colinas. Plancheta. Aparato muy efectivo para levantamientos topográficos, que requieren configuración y detalles del terreno. Consiste en un tripié en el cual se monta un retirador de dibujo que puede ser nivelado y girado para orientarlo convenientemente. Planímetro. Es un aparato de medición utilizado para el cálculo de áreas irregulares. Poligonal. Es una serie de líneas consecutivas cuyos extremos se han marcado en el campo, así como sus longitudes y direcciones se han determinado a partir de la medición en el campo. Plomada.
Es una pieza normalmente de metal de forma cilíndrica o prismática, la parte inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical. De hecho, la vertical se define por ese instrumento. Prisma topográfico. Es un aparato empleado para medición en topografía de forma circular que se encuentra constituido por un conjunto de cristales. La función que cumple dichos cristales es la de proyectar la señal EMD, que produce un teodolito electrónico o una estación total. Letra R. Replanteo. Es una operación mediante la cual se marcan sobre el terreno a edificar los puntos y lindes básicos del proyecto. Explicado de forma muy simple, realizar esta tarea no es otra cosa que realizar unas marcas sobre el terreno que indiquen toda la información que hay contenida en los planos. Relleno. Un relleno topográfico consiste en determinar puntos en el terreno centro y o fuera de una poligonal o red de apoyo, para con ello representar en un plano los detalles artificiales y naturales de la superficie de un estudio. Rumbo. Es la dirección considerada en el plano del horizonte y principalmente cualquiera de las comprendidas en el meridiano. Precisamente la palabra procede del latín rhombus, rombo, que son las formas geométricas que unidas señalan las diferentes direcciones posibles en la rosa de los vientos. Rayo láser. Son equipos topográficos que sirven para determinar nivelaciones en un plano horizontal mediante la proyección de una línea láser. El rayo parte de una cabeza rotatoria con un espejo para barrer el haz de un eje vertical. S. Secciones transversales. Son líneas de niveles o perfiles cortos que se realizan de forma perpendicular al eje del proyecto y proporcionan la información necesaria para estimación de volúmenes y de movimiento de tierra. Sextante. Es un instrumento que permite medir la separación angular entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Sistema MET. Está basada en las propiedades de una onda electromagnética propagada en el medio atmosférico y en la medición de su fase. Letra T. Talud. Es cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal, adoptando esa posición de forma temporal o permanente y con estructura de suelo o de roca. Taquimetría. Es la rama de la topografía centrada en el levantamiento de planos a través del taquímetro. Se considera la taquimetría como un método para realizar mediciones con rapidez, aunque sin demasiada precisión. Terraplén. Se denomina terraplén a la tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. Triangulación. Es el método en el cual las líneas de levantamiento forman figuras triangulares, de las cuales se miden solo los ángulos y los lados se calculan trigonométricamente a partir de uno conocido llamado base. Tensiómetro. Es un dispositivo que se coloca en el extremo de la cinta para asegurar que la tensión aplicada a la cinta sea igual a la tensión de calibración, evitando de esta manera la corrección por tensión y por catenaria de la distancia medida. Teodolito. Es un instrumento de medición mecánico óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales en la mayoría de los casos, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Termómetro. Utilizado en la medición de distancias con cintas, viene graduado en grados centígrados. Letra B. Vaguadas. Parte más profunda de un valle o depresión del terreno, por donde corre el agua de la lluvia, de un río, etc. Vástago.
Barra que sujeta al centro de una de las dos caras del émbolo. Sirve para darle movimiento o transmitir el suyo a algún mecanismo. Volúmenes. Magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Esto ha sido todo el glosario. Muchas gracias por su atención.